Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos acá, otro sábado, Señor, con este gran anhelo que tenemos por seguir aprendiendo de ti, seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que abras, Señor, nuestros oídos. Te pedimos, Señor, que nos permitas atesorar en nuestro corazón todo lo que tú tienes para nosotros hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, amén. Muy bien, amados. En este paso número 3 de lo que es nuestro volumen 2, vamos a aprender sobre el servicio. Llamados a servir. Debo ser muy honesto con ustedes, yo disfruté un montón mientras preparaba la clase porque aprendí muchísimo y le daba gracias a Dios porque su palabra siempre nos renueva, amados. Solo un instante porque les traje algunos comentarios para tenerlos acá listos. Ya los tengo aquí. Y bueno, vemos el falso y verdadero y lo vamos a dejar para el final, como siempre. Vamos a comenzar siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué vimos la clase pasada? Modelando a Cristo. Aquí lo voy a mostrar otra vez. Cristo, mi modelo. Téngalo muy presente. Cristo, mi modelo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. El servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. En Mateo 20, 26, 28, Jesús enseñó a los discípulos la importancia del servicio. Amados, vamos a la palabra, vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 20, 26, 27. La persona que quiera hacerse, vamos a la palabra, amados, vamos a ver qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo acá. Bendiciones. Hola Carola, ¿cómo estás? Dios te Bien, bendiga. gracias. La gloria sea para Dios. Amén, Mateo así es. 26, Mateo 20, 20. 26. Ajá. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá servir. Y el que quiera ser el primero entre ustedes se deberá convertir en esclavo, pues aún el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Amados, este es nuestro Señor Jesucristo. No vino para ser servido, vino a servir. Y vea qué interesante. Bueno, la versión que tienes dice líder. En la versión que yo tengo dice grande. La persona que quiera hacerse grande, entre otros, tiene que aprender a ser un servidor, en otras palabras. Y el que quiera ser el primero será siervo de los demás. En tu versión dice esclavo, pero está bien. Son dos versiones diferentes que significan lo mismo. Y el que quiera ser el primero, ojo, amados, y el que quiera ser el primero será siervo de los demás. Amado, este es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así es como funciona. Y vemos la palabra que nos dice que Él no vino para ser servido, Él vino a servir, Él vino a servir. Esto es muy grande, es muy glorioso, es diferente, es de otro reino. ¿Cómo es eso de que seré grande si sirvo a otros? A los ojos de este mundo, ser siervo de Maestro, otro. Sí, dime, ¿quieres decir algo? maestro, a mí me lleva a reflexionar esto, ¿no? Que por ahí leyendo me recuerda que dice que Dios Ujú, escoge a lo simple, sencillo, humilde, a lo apartado, a lo ujú. rechazado, y Dios nos forma, ¿no? En la intimidad, con la palabra, entonces digamos nos da como quien dice esa gracia, y ahí yo veo como quien dice lo que Dios no ve la grandiosidad de nosotros, de hecho Él no ve los títulos que podamos tener en el mundo, sino Él al contrario, nos escoge porque dicen, vale, yo a esta persona le veo de la forma en que le veo, y es esa gracia que nos da para, en la forma que nos ponga a servir al Señor. Por eso dicen no, que la sabiduría del mundo está bien, ¿no? Para los que tienen a nivel de inteligencia, de títulos y todo, pero es otra sabiduría en el Señor, es otro punto espiritual que el mundo a veces, nosotros vemos cosas que ellos no ven, entonces digo, es Dios que nos transforma para servir, porque también si no uno no es transformado, en vano es el servicio, si no edifica la casa en el Señor, es en vano, ¿no? Yo reflexiono así,
que Dios escoge a las personas más sencillas, más humildes y les transforma, les redime para que sirvan en su reino. El Señor no hace acepción de personas. Él lo que quiere es un corazón dispuesto de parte de nosotros. Y amados, ¿qué es esto de que alguien que sirve va a ser muy grande? Bueno, esto es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, porque a los ojos del mundo, servir a otros, ser siervo de otro en este mundo se ve muy diferente. Denota otras cosas, pero menos podrías pensar que esa persona es un jefe, que es una persona de alta estima, que es una persona con un puesto importante. Tal vez lo último que nos pasa por la cabeza es eso, pero vemos al Señor diciendo que el que quiere hacerse grande debe de aprender a ser un servidor, a ser un siervo, y el que quiera ser el primero será siervo de los demás. Los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio a otros. El Señor enseñándonos, trayendo su reino a nosotros, nos está diciendo que seremos grandes si aprendemos a ser siervos, servidores. En la clase pasada les decía que uno de mis líderes siempre me decía actitud de siervo, actitud de siervo, actitud de siervo, actitud de siervo, en todo momento, sin importar la situación, siempre con una actitud de servicio, servicio, servicio a los demás. Así debemos de ser. Muy bien, número 2, para usted, ¿qué significa ser siervo de los demás? ¿Qué opinan ustedes, amado? En sus propias palabras. Acá yo tengo una respuesta. Servir significa sacrificio, aquí, amados, pero este sacrificio está acompañado por el gozo y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio. Vean qué hermoso concepto. Servir es un privilegio. Veámoslo de esa forma. Número 3, el ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo, quien dijo en Mateo 20:28 que Él no vino, ya lo habías leído. Él no vino para ser servido, sino vino para servirnos. De 8 dice a los pecadores, ¿no? A mí me gusta una parte donde es fuerte y dice que Él no vino para los sanos, porque Él no necesita un médico. Él vino para los enfermos. Y luego voy a esa parte que dice que en la cruz se llevó todas nuestras enfermedades y nuestras rebeliones, que nos sacó de la tiniebla a la luz para anunciar Así las es, Él no buenas vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, entonces, Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. ¿Y para qué? ¿Cómo fue que terminaste el verso? y dar su vida para el rescate de muchos. Y dar Cristo su dio su vida, vida. amén, sí, y dar su vida en rescate por muchos. Es lo que hemos venido estudiando, amados. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz. Este es el evangelio, amados, que Cristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Tenemos esperanza en Él. No vino para ser servido, vino a servir. El Rey de Gloria, el Rey del universo, se despoja de su gloria, viene a este mundo, se hace hombre, camina entre nosotros, viene con un plan, viene a reconciliarnos. Este es nuestro Señor Jesucristo, amado, que da su vida en rescate por muchos. Número 4, apunte un ejemplo de cómo usted puede dar su vida para servir a otros. Amados, un ejemplo, alguien que quiera compartirme. Bueno, amados, yo tengo un ejemplo acá, entonces se los voy a compartir. Puedo dar mi vida sirviendo a los niños de la comunidad, enseñándoles la palabra de Dios con amor y paciencia. Amado, yo poniéndome en servicio, dándole servicio a otros, poniendo mis dones, mis capacidades, mis talentos en el servicio a otros. Podría ser que usted tiene la capacidad de enseñar y tiene esa conexión con los niños. Entonces, enseñarles el evangelio a ellos a través de dinámicas, de juegos, de lectura. Hay una señora acá donde yo vivo y ella todos los sábados reúne a los niños de la comunidad y se los lleva para una escuelita.
podría decirse que es la escuelita dominical, pero todos los sábados ella va por los chicos y siempre compran un refresco, compran galletas y ella junto con otras hermanas enseñan sobre Dios. Es muy hermoso el servicio de ellas. Esto es solo un ejemplo de ideas de servicio, de cómo yo puedo ponerme a servir a otros y traer el reino de Dios a mi comunidad, presentárselo a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos. Muy importante, usando su don. La Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarles a servir. Un don es una capacidad especial necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. ¿Cuáles creyentes han recibido dones? Primera de Corintios 12:7. Vamos a la palabra, amados. ¿Qué dice la palabra en Primera de Corintios 12:7? ¿Cuáles creyentes han recibido dones? ¿Serán algunos pocos? ¿Serán solo los que se paran en el púlpito? ¿Será que ya no se dan dones? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuáles creyentes han recibido dones? Yo aquí tengo la respuesta, amados. Solo que a mí me gusta que ustedes siempre busquen el versículo. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, ¿cuáles creyentes han recibido dones? Todos, amado. Todos nosotros hemos recibido dones. Nota, la manifestación del Espíritu se refiere a los dones espirituales. Tengamos eso claro. La manifestación del Espíritu Santo, se refiere a los dones espirituales. ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado, amados? ¿Qué dice la palabra? Primera de Pedro 4:10. Así Dios es. de su gran variedad de dones espirituales les ha dado a cada uno de ustedes. Úselos bien para servirse unos a otros. ¿Qué debemos hacer, Carola, con nuestros dones que Dios nos ha dado? Es para servirnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Así es, debemos usarlos para servir a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Estos dones, amado, son para servir a otros. No es para vanagloriarse, es para servir a otros. Los dones nunca son para nuestro propio beneficio. Tienen el propósito de edificar a otros creyentes. Vea, aquí lo dice. Tienen el propósito de edificar a otros creyentes. Lea Romanos 12:3-5 y conteste las siguientes preguntas. Número 7. ¿Qué concepto debe tener de sí mismo? Versículo 3. Vamos a la palabra en Romanos 12. ¿Qué concepto debo tener de mí mismo? Soy una persona que sirve a otros, el Señor me está usando, dones espirituales, al servicio de los demás. ¿Qué concepto debo tener de mí mismo? Bueno, amados, voy a leerles acá el versículo de Romanos 12:3-5. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, dice la pregunta, ¿qué concepto debo de tener de mí mismo? No tener más alto concepto de sí mismo que el que se debe tener, sino pensar con cordura. Ese es el concepto que debo de tener de mí mismo. No vanagloriarme, no para enaltecerme, porque somos siervos, estamos para servir a otros, no para pensar que somos más importantes que otros. Vea cómo empezamos esta clase y nuestro Señor Jesucristo diciéndonos acá que el que quiere hacerse grande debe ser servidor y el que quiere ser el primero será siervo de los demás. Este es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así funcionan las cosas en su reino. Servir, actitud de siervo, no teniendo más alto concepto de sí mismo que el que se debe tener. No que no seamos importantes. Está hablando de no creernos más, no creerme más, que estoy en una posición diferente. No,
Todos somos igual de importantes dentro de la iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos. Ninguno es más importante que otro. Ninguno le puede decir al otro, no te necesito. Por supuesto que nos necesitamos. Somos el cuerpo de Cristo con funciones diferentes dentro de un cuerpo. Y ya casi vamos a profundizar en esto, en la comparación que hay entre un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, porque funciona de la misma forma. Muy bien. Número 8. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. En el versículo 5 dice, y lo tengo, dice que siendo muchos, formamos un cuerpo en Cristo. Uno. Unidad. Uno. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad, y lo subraya, es procurar la unidad del cuerpo de Cristo, buscando cómo ayudar a otros. Uno, amados, unidad. Formamos uno. Esta es la idea que debemos de tener del cuerpo de Cristo, amados. Uno. ¿Por qué cree que el enemigo nos quiere dividir, amados? ¿Cómo podemos avanzar si estamos divididos? Por ahí hay un dicho que dice, divide y vencerás. No, amados, tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, unánimes, unánimes, como en el día de Pentecostés, que todos estaban unánimes orando, unánimes esperando la respuesta de Dios, unánimes en un mismo sentir. Así es como debemos de estar. Es lo que nuestro Señor quiere. Muy bien, número 9. Dice el versículo 4 que un cuerpo tiene funciones específicas, dice Romanos 12:4. Así que como 12:4. nuestro cuerpo tiene una función, tiene funciones específicas. En el mío dice, tiene muchos miembros. Un cuerpo tiene muchos miembros o diferentes funciones. Y vea lo que dice después, pero no todos tienen. ¿Cómo termina el verso? En el tuyo. Es el número 4. El 4 me dice así, Ok, Romanos adelante. 12:4. Así que como nuestro cuerpo tiene una función específica. Y el 5 dice, y el cuerpo de Cristo, también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y una nos pertenecemos a otros y unos nos pertenecemos a otros. Es decir, el 4 hace unión con el 5 y se comprende así. El mío dice así, el 5 sí lo entiendo, en el 4 está un poco diferente, pero está Sí. bien, yo lo entiendo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, que es lo que dice aquí, tiene muchos miembros, sería la respuesta, pero no todos tienen la misma, dice el mío acá, función, amados. No todos dentro de la iglesia tenemos la misma función. Hay variedad de dones en la iglesia y no todos tenemos los mismos. Un cuerpo tiene muchos miembros, sí lo sabemos, un cuerpo humano tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Amado, su estómago no puede hacer la función que hace su corazón. De la misma forma, el corazón no puede hacer la función que hace el estómago. Creo ¿Puedo que sí leer otra vez el de Romanos 12:4? Porque ahora lo he vuelto a revisar y dice Romanos 12:4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada una tiene una función específica. Es así como está. Y a Está muy bien. continuación el 5. Y el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Muy bien. ¿Ves que dice un cuerpo tiene muchas partes? En la mía dice miembros y después dice, pero no todos tienen la misma, y en el tuyo sí dice igual, dice función. Amados, eso es lo que quiero que entendamos. Hay diferentes miembros en un cuerpo, pero no todos tienen la misma función. Su mano no hace lo mismo que su pie y su piel tiene una función diferente al de su hígado, pero nos necesitamos unos a otros. Y usted se da cuenta cuando algo en su cuerpo funciona mal y todo el cuerpo lo resiente. Así funciona el cuerpo de Cristo, amados. Muy bien, creo que el concepto quedó muy claro. Número 10. ¿Quiénes son los más importantes en su iglesia? El pastor, los maestros, los músicos, todos son importantes. ¿Qué fue lo que leímos? ¿Qué dice la palabra? Después de todo lo que hemos escuchado sobre el
cuerpo de Cristo? ¿Será el pastor el más importante? ¿Serán los maestros? ¿Los músicos serán los más importantes? ¿O será que todos somos importantes? Todos son importantes. Todos somos importantes. Tenemos que cambiar, después de esta clase, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y ver el cuerpo de Cristo como debimos de haberlo visto siempre. Todos somos importantes. Todos son importantes. No hay nadie más importante que otro. No, todos somos importantes y tenemos una función. Y ya casi vamos a ver los dones del Espíritu. Ya casi. Según Primera de Corintios 12, 20, 22. ¿Existen miembros del cuerpo de Cristo que son más importantes que otros? No, ya vimos que no, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a la palabra. Vamos a Primera de Corintios 12, 20, 22. Vamos a descubrir por qué no hay más importante. Vamos a descubrir por qué no hay miembros más importantes que otros. Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 20, 22. Dice, efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decir al pie, no te necesito. De hecho, alguna parte del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Amén. Como vimos, amado, como acabamos de escuchar, cada miembro es indispensable para el funcionamiento del cuerpo. Y vea que dice la palabra que incluso los que usted piensa que son más débiles son más necesarios. Un ejemplo, amado, un ejemplo. La importancia de su hígado, por ejemplo, o de su páncreas. Yo no soy médico, ¿verdad? No puedo profundizar en el tema, pero incluso los riñones no son tan grandes, creo, los riñones. ¿Qué haríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin los miembros más pequeños? Y si algo falta en el cuerpo o hay un daño en el cuerpo siente, resiente, tiene dolor. Amado, cada miembro es importante, indispensable. Que nos quede eso muy claro. Y no hay miembro más importante que otro. Todos son importantes. Muy bien, no hay lugar para la jactancia ni la envidia en referencia a los dones. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene no ha entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como los que predican o enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus dones de manera menos visible. Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son igualmente importantes. La Biblia menciona, número 12, la Biblia menciona los dones que Dios da. Por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar, pastorear, etcétera. Y nos ponen acá las citas: Efesios 4:11, Romanos 12:6, 8, Primera de Corintios 12:7, 28 al 30 también. Y yo acá, amados, les traje la lista de los dones, los que justamente están en el capítulo 12, que es el que estamos estudiando, donde estamos viendo lo de los miembros, que no hay miembro más importante que otro. Y vemos también los dones espirituales. Y vamos a leer la palabra, porque es muy importante. Voy a leerla acá. Primera de Corintios 12. Vamos a hablar sobre los dones para que terminemos de amarrar esto de lo que hemos estado hablando durante la clase, del servicio, porque tenemos que poner nuestros dones al servicio de otros. Primera de Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso es muy cierto, amados. Vamos a desmenuzar aquí algunas cositas. ¿Cómo sabemos que tenemos al Espíritu Santo, amados? Porque reconocemos que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo, ya lo habíamos visto en una clase anterior, el Espíritu Santo siempre nos lleva a darle la gloria a Jesús. Ese es un indicio de que el Espíritu Santo está aquí dentro de mí, cuando solo le puedo dar la gloria a Jesús. El Espíritu Santo
siempre nos va a llevar a darle la gloria a Jesús. Y su mayor objetivo es llevarnos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo quiere que nos parezcamos a Cristo y Él nos va a ayudar, amados. Pidámosle siempre al Espíritu Santo que nos guíe, porque Él nos va a guiar a Jesús. Muy bien. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Este es el Espíritu Santo, amado. Él es el mismo Espíritu, el Espíritu que está en todos nosotros los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. También dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, un mismo Señor, un solo Dios, amado. Muy bien. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Él es el mismo. Dios es el mismo. Dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia, amado. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él será el mismo mañana. Todo cambia. Nosotros cambiamos. Esta tierra cambia. Las estaciones cambian. Todo cambia, amados. Todo cambia. Pero Él no. Él es el mismo que abrió el mar, el mismo que hizo caer los muros en Jericó, el mismo que estuvo ahí con Daniel y sus amigos en el fuego. Ese es el mismo Dios que usted tiene, amado. Es el mismo. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Muy bien, y continuamos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Quiénes tienen dones? Todos. Todos tenemos dones. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el Espíritu mismo, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Son los dones del Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es algo de Él, como Él lo desea, amado. Y aquí yo les traje un resumen de los dones. Los dones sobrenaturales, dones sobrenaturales. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que es conocimiento. Fe, amado, tener fe es un don. Dones de sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Después están los dones de servicio o ministerios. Estos están en Romanos 6:8. Si gusta va anotando las citas y los estudia en casa. Esto es un pequeño resumen. Los dones enfocados en la vida diaria de la iglesia. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, que es darle ánimo y consuelo a otros, ¿verdad? Exhortar con amor, dar generosamente, amados, porque mejor es dar que recibir. Y vemos que es un don también. Presidir, que es liderazgo, amados, misericordia, que es tener compasión por otros. Vea estos dones. Entonces, tenemos los dones espirituales sobrenaturales, algo del espíritu, sobrenatural. Y tenemos los dones enfocados en la vida diaria, en la iglesia, como los mencionamos. Y por otro lado, amados, tenemos los ministerios, los llamados ministerios. Esos están en Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y bueno, aquí yo le traigo una forma muy dinámica, muy fácil de aprenderse los 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Ya los mencionamos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amado, mire su mano, abra su mano, mírela y apréndaselo de esta forma. Si usted ya lo sabía, pues gloria a Dios. Pero si no, hoy los vamos a aprender de esta forma. El pulgar, nuestro dedo pulgar, vendría siendo el apóstol. Amados, el pulgar toca todos los demás dedos de
la misma forma, el apóstol trabaja con todos los ministerios. Él es fundador, abre caminos, establece iglesias, forma líderes. Esto hace el apóstol. Luego, tenemos el índice, el dedo con el que señalamos. El índice representa al profeta. Lo usamos para señalar el camino y corregir. El profeta generalmente denuncia el pecado, lo señala. Si hay un profeta en la iglesia, esa persona va a denunciar siempre el pecado. También advierte y da palabra de parte de Dios. Eso hace alguien que tiene este ministerio de la profecía. El dedo de en medio, amados, evangelista. ¿Por qué? Es el dedo más largo. Con este dedo podemos alcanzar cosas que los otros dedos no pueden. Vea que su dedo más largo es el más largo de su mano. Bueno, representa al evangelista, el alcance hacia los perdidos. El evangelista proclama las buenas noticias y lleva el mensaje de salvación. El evangelista hoy está en la plaza, mañana está en el autobús, en un hospital. Amado, el evangelista siempre anda anunciando el evangelio donde sea que esté, con las herramientas que tenga, sean pocas o sean muchas. Le brota, le nace de adentro compartir el evangelio, le apasiona hablar de Cristo. El evangelista anda por todas partes compartiendo la palabra de salvación, la cruz de Cristo. Y él alcanza, se para en medio de una plaza y él empieza a predicar sobre Cristo. Amado, entendamos esto. Cuando usted ve a alguien en el bus predicando, dele la gloria a Dios. Ore, empiece a interceder en ese momento también. Sea de apoyo. Entienda que él es parte de la iglesia y usted también lo es. Si tal vez usted no tiene la capacidad de pararse frente a otras personas, pues los evangelistas la tienen. Y la batalla espiritual es muy fuerte, amados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar. Si no tenemos este ministerio, podemos orar. Ahora, todos tenemos que evangelizar porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez unos lo hacen a mayor escala y otros han sido llamados a ese ministerio, pero todos debemos de evangelizar. Muy bien, entonces, tenemos el anular, amados, el dedo donde se pone el anillo de matrimonio. Este dedo simboliza al pastor, al pastorado. Significa compromiso, cuidado, amados. El pastor cuida, guía, alimenta, protege al rebaño. ¿Quién es ese rebaño? La iglesia. Es cercano, es amoroso. Este es el ministerio del pastorado, amado. En otras palabras, casado con la iglesia, cercano a la iglesia. Amado, ore por su pastor siempre. Apóyelo en oración. Entienda que la misión que tiene él, el ministerio que tiene él es, amados, es pesado. Y no cualquiera es pastor, no cualquiera tiene este ministerio. Y hay algunos ahí haciendo de pastor y el Señor no los ha escogido, no los ha llamado. Amado, el pastor cuida, guía, alimenta y protege el rebaño. Tiene cuidado de las ovejas, las alimenta, las busca. Si es solo pastor los domingos, podríamos hacernos muchas preguntas. Un pastor está ahí siempre cuando la oveja lo necesita. De la misma forma, amados, y tal vez no lo dije en su momento cuando iba mencionando, amado, los famosos profetas. ¿Qué fue lo que dijimos del profeta? Señala el pecado, advierte, habla de parte de Dios. Pero si usted le profetizan que va a tener un carro y una casa, amado, hay algo que está mal ahí. Que ser conscientes, entendiendo la palabra. ¿En qué estamos? ¿De qué habla la palabra? ¿Cuál es el objetivo? Son las almas. Predicamos a Cristo, edificación del cuerpo de Cristo, libertad a los cautivos. Yo no voy a la iglesia para que me profeticen si voy a tener un carro, una casa o si voy a tener más dinero, amado. Eso no tiene ningún tipo de relevancia en el reino de Cristo. Por otra parte, apóstoles, amados, los apóstoles los escogió Cristo. Son 12. No hay más apóstoles. El ministerio está vigente. Alguien puede tener la capacidad de tener los 5 ministerios, de poder gestionarlos, de poder abrir iglesias, de trabajar, sí. Pero a mucha gente le debería de dar temor de Dios autodenominarse apóstol. Los apóstoles los escogió Cristo. Vemos que él oró al Padre y fue una decisión importante. Lo
lo dice la palabra. Y después de que él oró y buscó a su padre, los llamó y escogió a 12 de ellos. Incluso hubo uno que se perdió, ¿verdad? Y después Cristo tiene un encuentro con Saulo, que después se llamó Pablo, amado. Y Pablo fue el apóstol a los gentiles. Y al final son 12. Entonces, bueno, podemos investigar, ¿verdad? Tampoco es como que quiero que ustedes vean las cosas como yo las veo, ¿no? Cada uno interiorice, busque al Señor, busque información, busque la palabra. El Señor, el Espíritu Santo nos dará las respuestas que necesitamos. Creo fielmente que el ministerio del apostolado está vigente. Hay personas manifestando el ministerio del apostolado, pero autodenominarse apóstol no. ¿Para qué? Solo hay 12. Y hay muchos indicios en la palabra de que solo hay 12 y fueron 12. Luego, con el respecto a los profetas, bueno, ya lo hablamos también. Tener mucho cuidado con el tema de las profecías que no tienen ni pies ni cabeza. No vamos a la iglesia a eso. La casa del Señor es casa de oración, amado. Vamos a escuchar la palabra. Vamos a hablar de Dios. La gente es libertada, la gente es sanada. El evangelista le apasiona predicar a Cristo. El pastor cuida, guía, alimenta, protege. Si el pastor no hace eso, entonces no tiene llamado pastoral, amado. En la palabra no los vamos a mencionar, pero hay algunos requisitos para ser pastor. Y finalmente, amados, tenemos al dedo meñique, al más pequeño, ese dedo, amado, que tiene la capacidad, la facilidad para entrar en los oídos, amado. El maestro instruye, explica la palabra con claridad y ayuda a que otros comprendan la verdad de Dios. Vea qué hermoso. Y todos son importantes, amado. Todos son importantes. Esta técnica de los dedos, amado, nos ayuda a memorizar fácil los 5 ministerios y también es una forma muy bonita de enseñársela a otras personas. Muy bien, creo que ya nos extendimos bastante en eso. Espero se haya entendido y les haya gustado la enseñanza con respecto a los dones espirituales. Muy bien, vamos a la número 13. Como podemos ver, no todos tienen el mismo don. Ya sabemos los dones, ¿verdad? Dones sobrenaturales, dones que se usan en la vida diaria, en la iglesia, ministerios. ¿Por qué es importante saber esto, amados? Bueno, ¿por qué es importante? Primero que todo, fomenta la unidad y no la competencia. Primera de Corintios 12, 14 al 18. Bueno, no lo vamos a leer todo, pero usted puede anotar la cita. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, fomenta la unidad y no la competencia. Así como el cuerpo tiene ojos, manos, pies, todos son necesarios. Cada creyente tiene un rol único. Saber que nuestros dones son distintos nos ayuda a valorar a los demás en lugar de competir con ellos. Punto número 2. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a descubrir nuestro propósito en la iglesia. Dios no da dones al azar. Él no los da al azar. Cada don tiene un propósito. El que enseña, edifica el conocimiento. El que sirve, muestra amor práctico. El que exhorta, da ánimo. Conocer nuestros dones, amados, nos ubica mejor en el lugar donde podemos ser más útiles dentro de la iglesia. Es importante que lo descubramos. ¿Por qué es importante? Porque evita frustraciones y comparaciones. A veces una persona quiere hacer lo que otro hace. Por ejemplo, predicar. Pero Dios le ha dado un don diferente. Por ejemplo, misericordia o servicio. Reconocer que Dios reparte dones según su voluntad nos da paz y enfoque. Estos son unos comentarios que yo les traje, amados. Muy bien. Número 4. ¿Por qué es importante? Porque todos los dones son necesarios. Ningún don es menor. El que limpia la iglesia con amor sirve tanto como el que predica desde el púlpito. Romanos 12, 4, 6. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amado, ninguno más importante que otro. Todos nos necesitamos. No menosprecie, amado, lo que usted hace para el Señor tiene peso eterno. No es en vano. No hay miembros más importantes que otros. Nos necesitamos, amados. Tenemos que empezar a ver las cosas de una forma diferente, como Cristo las ve. Servicio, actitud
actitud de siervo en todo momento, y esto nos hará grandes, nos permitirá estar en los primeros puestos en el reino de Cristo. Qué gran misterio, qué glorioso. En algún momento, cuando ya estemos con nuestro Señor, sabremos estas cosas de las que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Las podremos palpar, las podremos ver. De esto era de lo que hablaba el Señor. Pero qué bueno que lo entendí cuando estaba en esta tierra y me moví en servicio a otros. Muy bien, ¿por qué es importante? Seguimos. Porque nos impulsa a usar lo que Dios nos dio. Saber qué don tenemos nos permite ponerlo en práctica, y eso trae gozo, crecimiento y bendición. ¿A dónde? A la iglesia. Amados, qué importante. Muy bien, ningún miembro debe trabajar aisladamente. Ojo con esto. Todos juntos, usando nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien. Número 14. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa los dones, amado? Bueno, aquí yo tengo una respuesta. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa los dones? El cuerpo se debilita. El cuerpo se debilita como un cuerpo humano con un miembro inactivo. Eso sería, amados, como que usted solo utilice una de sus manos o utilice solo uno de sus pies. Por supuesto que su cuerpo no es el mismo. Su cuerpo está en desventaja. Su cuerpo es más débil. No tiene las mismas capacidades que si usted se apoya con los dos pies. No es lo mismo, amados. De la misma forma, si alguno de nosotros no utiliza los dones, están inactivos, el cuerpo de Cristo se debilita. No menosprecie, amado, lo que Dios le ha dado. Póngalo en el servicio a otros. Póngase a servir, amado. Muy bien. ¿Cómo puede saber cuál es su don? La mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Escuche la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades. Hace muchos años, al principio, les estoy hablando de unos 10 años aproximadamente, cuando yo estaba todavía en mi proceso, ¿verdad? Aprendiendo, estaba recién conociendo al Señor. Recuerdo que uno de mis líderes me decía, porque yo escribía muchas canciones, ¿verdad? Las escribía basadas en la palabra del Señor. Y esta persona me dijo a mí que había don de profecía en mis letras. La profecía tiene 3 ingredientes: exhorta, edifica y consuela, según lo que dice la palabra. Exhorta, edifica y consuela. Y esos 3 ingredientes estaban en mi música, en mis letras. Mas, sin embargo, bueno, siempre me dio temor de Dios, ¿verdad? Siempre le doy la gloria al Señor cuando escribo o compongo algo, ¿verdad? He escrito bastantes canciones, pero nunca me he atrevido a decir que soy profeta, ni nunca lo haré tampoco. Me da temor de Dios, me da mucho pavor, por decirlo de esa forma. Pero bueno, si hay don del Espíritu moviéndose en las capacidades que Él me dio, moviéndose en mi servicio, ¿verdad? Moviéndose en las cosas que yo hago, si hay dones de Dios, del Espíritu, amado, gloria a Dios, gloria a Dios. Compartirlo con otros, compartir la verdad de Cristo con otros. Ese debe de ser, amado, nuestro enfoque. Es una vivencia personal que les estoy compartiendo de hace mucho tiempo y siempre lo he tenido presente, pero nunca me he atrevido a decir que soy profeta o algo así. No, me da mucho temor de Dios. Pero bueno, continuemos. De igual forma, amado, escuchemos la evaluación de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestro equipo de trabajo dentro de la iglesia, para descubrir cuáles son los dones que yo tengo o que reflejo, los dones que reflejo de tanto estar en el servicio. Podría ser una forma de descubrirlos si no sabemos cuáles son. Número 15, ya casi vamos a terminar. ¿Cuáles dones cree que ha recibido usted? Bueno, yo acá contesté enseñanza. Yo, ¿verdad? Creo. Si usted conoce algunos suyos, usted puede anotarlo ahí. Yo anoté enseñanza. Bueno, a mí me apasiona mucho enseñar.
enseñar la palabra a los nuevos creyentes, los primeros pasos con ellos, el primer amor, lo que Dios está haciendo con ellos y poderlos guiar. No es que yo sea un experto, pero gloria a Dios que me tiene aquí y creo que Él me da sabiduría, amados. Y yo siempre les pido a ustedes que oren por mí para que yo pueda tener de nuevo para compartir con ustedes la palabra. Vean que a mí a veces me cuesta un poco hablar, creo que soy un poco tartamudo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, un poco torpe para hablar, pero a pesar de eso, pues estoy acá y con todo el deseo de querer compartirles acerca de Jesús. Muy bien. Perdón que le Resumen. interrumpa, maestro, a lo que le estoy Sí, escuchando, dice, soy un ajá. poco como para hablar, me cuesta, ¿no? Me hace acordar cuando dijo Moisés, pero ¿quién soy yo? Y me da hasta un poco, como digo, no sé, en partes me gozo, ¿no? Porque hay cosas que de verdad Dios nos dice y uno se siente así, dice, ¿yo cómo? Yo eso no me veo. Dice, como dijo Moisés, pero si yo no sé hablar, era mi hermano Aarón que sabe hablar mejor que yo. Y me vino eso a la mente y es verdad, Ujú, ¿no? Que uno, Dios nos da unas cosas que dice, yo no me veo capaz de hacer eso. O sea, no, no, ujú. pero es Dios de esa gracia, ¿no? Esa Sí, misericordia y ese amor que dice, si tú eres el siervo fiel, dice, eso es para ti. O sea, eso me vino a la mente. Es verdad, cuando uno se siente tan pequeño, ujú. dice, ¿cómo yo? Pues, ¿cómo puede ser yo, Señor? Si siendo yo tan, como dijo el apóstol Pablo, yo el más pequeño. De hecho, hay una forma que dice tan fuerte que dice el último, como que dijo claramente el abortado, o sea, pero así tan pequeñito, sintiéndose, ¿cómo puedo ser yo, Señor? Increíble, ¿no? Como a veces uno sí llega a Así sentir, es. pero ¿cómo yo, Señor? También hay veces que veo cosas, digo, Señor, yo. Y dice, pues sí, así es, así es Dios con sus siervos y con sus siervas, con sus hijos y con sus hijas, que a Moisés lo que le mandó a hacer, ¿no? Movió ahí tantas cosas y también al apóstol Pablo y ellos se consideraban, cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, porque él murió el yo, sino Cristo vive en mí. Cristo O sea, que él vive ya no en veía mí, lo que así él es. quería, sino lo que Cristo quería que haga. Y él así vivía en el Señor. Y es curioso porque Pablo también dijo, ¿verdad? Que todo lo que sabía y todo lo que había aprendido, amados, Pablo era una persona de mundo, por decirlo así. Era una persona inteligente, estudiada. Y él dijo, lo tengo todo eso por basura. Y le dio la gloria a Dios, a su palabra, al evangelio, amado. Es algo espectacular, es maravilloso reconocer que Dios está por encima de todo, de todas estas cosas. Una revelación espectacular, la de Pablo. Muy bien, amados. Muchas gracias por compartir eso. Y bueno, gloria al Señor. En resumen, la Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. Dios ha dado dones para el crecimiento de su iglesia y debemos utilizarlos. Consejo: sirva con humildad como Cristo. Use sus dones para edificar a otros. Trabaje en unidad valorando cada miembro del cuerpo de Cristo. Amados, sirva con humildad como Cristo, que fue lo que vimos en la clase pasada y lo vuelvo a mencionar. Cristo mi modelo, Cristo mi modelo. Y también, amados, vamos a modelar a Cristo en el servicio, porque Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Muy bien, vamos a ir Sí, rápidamente acá. Sí, adelante. ¿Quieres compartir algo? maestro, una cosa, me acordaba, mira, me vieron tres ideas, ¿no? El otro, el que era David, el pastor, que dice, cuando le van a ungir, dice, no consideres su apariencia, porque él era pequeño, él estaba con las ovejas detrás, porque yo conozco el corazón de él. O sea, como Dios nos ve, ¿no? O sea, para el mundo, pues a lo mejor somos pequeños, altos, tenemos mucho, pero para Dios, Él nos ve como un tesoro. Y me acuerdo del rey David, que cuando le ungieron, le dijo así, no te fijas en apariencia. Y hay una parte de por ahí, un versículo que dice, el rey David era el conforme al corazón de Dios. Fuerte, o sea, Sí. fuerte, o sea, que Dios nos ve así. Qué lindo, ¿verdad? Qué increíble. Sí, exacto. Y este señor tenía muchos hijos en su casa y habían unos altos, fuertes, pero David, Dios vio algo diferente. David tenía un corazón como el de él, siendo el más pequeño, el más joven, el que cuidaba el rebaño, que estaba ahí siempre con las ovejas. Amado, el que usted menos piensa. Y Dios hace algo grande con esas personas. La palabra que compartiste ahora, de lo vil y lo malo del mundo, escogió Dios para avergonzar a los más sabios. Y ahí vemos cosas que no entendemos. Vemos a Cristo llamando a un asesino y le transforma la vida. Y lo vemos escribiendo un montón de cartas desde la cárcel. Y hoy esas cartas están entre nosotros, trascendiendo
trascendiendo, la palabra de Dios trascendiendo, un hombre transformado completamente por la gracia de Dios, un solo encuentro que transformó su vida para siempre. Y usted lo lee a Pablo en las cartas y habla con un amor tan grande, amados. Cristo transformando nuestras vidas para siempre, amados. Solo Él hace este cambio en nosotros, sin importar quiénes seamos. Podemos ser lo peor de este mundo, que si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Él nos perdona. Tal vez el mundo no nos perdone, pero Él sí nos perdona y nos levanta, nos fortalece, nos cambia. Muy bien, para reflexionar, haga una lista de los dones que de acuerdo a la Biblia usted cree que Dios le ha dado. Describa brevemente cómo puede usarlos en la iglesia o en la comunidad. Pues no nos vamos a enfocar tanto en eso, pero si usted la quiere responder rápidamente, usted puede poner usted desee. Yo puse enseñanza, amados. Hable con su pastor y muéstrele la lista. Pídale que le incluya donde usted puede utilizar su don en la iglesia. Esto es una recomendación, amados. Qué bonito. Para pensar, se compara la iglesia con el cuerpo humano. ¿Alguna vez se ha golpeado un dedo y no ha podido usarlo? Es incómodo, ¿verdad? Imagínese cómo afecta el cuerpo de Cristo cuando uno de sus miembros no usa sus dones. Esto es para profundizar un poquito, amados, de lo que ya hablamos. ¿Verdad? Todos somos importantes y si algo está funcionando mal en nuestro cuerpo, todo el cuerpo se duele. Para estudiar, ¿cómo debe ser un siervo de Jesucristo? Estudie los siguientes pasajes y anote la actitud de un siervo que menciona cada uno. Vamos a verlo rápidamente y hacemos el falso y verdadero y terminamos. Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Cuál debe ser mi actitud como siervo? Bueno, humildad en relación con esta palabra, ¿verdad? Humildad, consideración hacia los demás, desinterés personal, servir pensando en el bienestar de otros y no solo en sí mismo. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud como siervo? Vivir con un propósito claro. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios en todo. Ser intencional, incluso en las cosas más simples. Tener una vida centrada en Dios, no en sí mismo. Vean qué importante. Y finalmente tenemos Colosenses 3:23-24. Y todo lo que hagáis corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es la actitud acá de nosotros? ¿Cuál debería de ser? Servir de todo corazón, hacerlo como si se lo estuviéramos haciendo directamente a Jesús. Podríamos aplicar esta palabra en nuestro trabajo, amados, en nuestra casa, en donde sea que estemos. Incluso cuando usted barre y limpia su casa, amado, piense que está haciendo eso para el Señor. Hacedlo todo como si fuera para el Señor. Después, no buscar agradar a los hombres, sino a Dios. Ser consciente de que nuestra recompensa viene de Dios para crecer. Aquí nos continúa este material invitando a leer la palabra, Colosenses y Salmos. Aquí están las citas y la palabra para memorizar esta semana. Mateo 20:27. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Falso y verdadero. Los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, falso. Los mejores cristianos son los que tienen habilidad de predicar. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, completamente. Todo cristiano tiene la capacidad de servir. ¿Verdadero o falso? Así es. Verdadero. Verdadero, verdadero. Muy bien, oramos. Gracias, precioso Dios, por este tiempo tan hermoso. Gracias por enseñarnos sobre el servicio, por seguir siendo ejemplo para nosotros.
Muchas gracias, precioso Dios. Te pido que bendigas a cada una de las personas que estuvieron hoy en esta clase y también a todos los que van a escuchar esta clase en el canal de YouTube. Continúa guiándonos durante esta semana que viene y ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor. Revélate a nosotros, precioso Espíritu Santo, te pedimos que manifiestes los dones que nos has dado en nuestra vida. Ayúdanos a poder conocer cuáles son esos dones que tú nos has dado, cuáles son esos ministerios en los que yo soy fuerte, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, entenderlo. Y por supuesto, poder ponernos a servir para así poder edificar a mis hermanos en Cristo. Y para de esta forma yo también, nosotros también ser edificados y que otras personas que no conocen de ti, Señor, puedan conocerte a través de nuestro testimonio. En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén.